Permíteme hacerte una pregunta muy directa. ¿Cuántas veces has escuchado que el café es malo para la presión? ¿Cuántas veces alguien, tal vez un familiar, tal vez incluso un médico, te ha dicho que deberías reducir el café porque sube la presión, porque es malo para el corazón, porque a cierta edad hay que tener cuidado con la cafeína? Esa advertencia lleva décadas circulando. Se repite en consultorios, en mesas familiares, en revistas de salud. Y hay una parte de verdad en ella que no voy a ignorar. Pero hay otra parte de la historia, una parte que la investigación cardiológica de los últimos 15 años ha documentado con una consistencia que ya no puede ignorarse, que prácticamente nunca llega a las personas que más necesitan escucharla. Porque resulta que el café sin azúcar, consumido de manera específica y en cantidades concretas, hace algo con las arterias de las personas mayores de 60 años, que los cardiólogos llevan años estudiando con creciente interés. Algo que contradice directamente la advertencia que la mayoría de personas ha recibido durante décadas. Y algo que podría cambiar la manera en que piensas sobre esa taza de café que tomas cada mañana. Hoy vamos a ir al fondo de lo que realmente dice la ciencia, no los titulares simplificados, no las generalizaciones, la investigación real explicada de manera que cualquier persona pueda entenderla y aplicarla a su propia situación. Y al final del video te voy a hablar de algo que casi ningún médico menciona en la consulta sobre el café y las arterias. Un mecanismo específico que actúa a nivel vascular en personas mayores de 60 años y que puede ser la diferencia entre una arteria que envejece con rigidez y una que mantiene su elasticidad funcional durante más tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que viene en la segunda mitad de este video es lo que más cambia la perspectiva de las personas cuando lo escuchan por primera vez. Antes de entrar en los efectos concretos, necesito que entiendas por qué las arterias merecen una atención especial después de los 60 años. Porque la mayoría de personas sabe que las arterias son importantes, pero no entiende exactamente qué les ocurre con el envejecimiento y por qué eso importa tanto. Una arteria joven y sana es flexible. Se expande cuando el corazón bombea sangre y se contrae entre latidos. Esa elasticidad no es un detalle cosmético, es una función esencial. Cuando las arterias son elásticas, absorben parte de la fuerza del latido cardíaco, protegiendo a los órganos más delicados, especialmente el cerebro y los riñones, de la presión pulsátil que de otra manera recibirían de manera directa con cada contracción del corazón. Con el envejecimiento, y especialmente después de los 60 años, las arterias tienden a perder esa elasticidad. Las paredes arteriales acumulan depósitos de calcio. Las fibras de elastina que les dan flexibilidad se deterioran, y el colágeno que las compone se vuelve más rígido. Este proceso se llama arteriosclerosis, que es diferente de la aterosclerosis, aunque con frecuencia ambas ocurren juntas. La arteriosclerosis es el endurecimiento estructural de la pared arterial. La aterosclerosis es la acumulación de placas de grasa en su interior. Cuando las arterias se vuelven rígidas, la presión sistólica, el número de arriba en la medición de presión, tiende a subir porque el corazón necesita más fuerza para empujar la sangre a través de vasos menos elásticos. Y la presión diastólica, el número de abajo, puede caer porque los vasos no tienen la capacidad de mantener la presión entre latidos. Esta combinación, presión sistólica alta con diastólica baja, es una de las formas más características de hipertensión en personas mayores de 60 años, y es también uno de los patrones de mayor riesgo cardiovascular en este grupo de edad. Lo que le ocurre a esas arterias cuando el café sin azúcar entra en la ecuación de manera habitual es lo que vamos a explorar ahora. Empecemos por el efecto más conocido, pero el más malinterpretado: el efecto de la cafeína sobre la presión arterial. Es verdad que la cafeína produce una elevación transitoria de la presión arterial. Esto
está bien documentado. Cuando consumes café, la cafeína bloquea unos receptores llamados receptores de adenosina, que normalmente tienen un efecto vasodilatador, es decir, que relajan y ensanchan los vasos sanguíneos. Al bloquearlos, la cafeína produce temporalmente una vasoconstricción suave y una elevación de la presión que puede durar entre 1 y 3 horas. Aquí es donde está la confusión que ha generado décadas de malentendidos. Esa elevación transitoria no es lo mismo que un efecto crónico sobre la presión arterial, y la ciencia los distingue claramente. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, que revisó datos de más de 40 estudios, encontró que el consumo habitual y regular de café no se asocia con un aumento crónico de la presión arterial en personas que lo consumen de manera consistente. ¿Por qué? Porque el cuerpo desarrolla tolerancia a los efectos presores de la cafeína con el consumo regular. Los receptores de adenosina se adaptan, y lo que en la primera semana de consumo produce un aumento notable de presión, en un consumidor habitual produce un efecto mínimo o nulo sobre la presión basal. Esto significa que si llevas años tomando café regularmente, el efecto transitorio sobre tu presión es mucho menor de lo que sería en alguien que no lo consume nunca y de repente toma 3 tazas. Tu cuerpo ya se ha adaptado. Y ese matiz es fundamental para entender por qué la recomendación genérica de evitar el café en hipertensos está siendo revisada con creciente evidencia que apunta en una dirección diferente. Dicho esto, hay personas para las que la sensibilidad a la cafeína permanece alta independientemente del consumo habitual. Y si notas que cada vez que tomas café, tu presión sube de manera consistente y significativa, esa es información que debes compartir con tu médico. Cada persona responde de manera diferente y esa diferencia individual importa. Pero lo que los médicos descubrieron a continuación fue lo que realmente cambió la conversación sobre el café y el corazón. Y este es el punto que la mayoría de personas nunca escucha. El café contiene mucho más que cafeína. Contiene más de 1000 compuestos bioactivos diferentes, muchos de los cuales tienen efectos sobre el sistema cardiovascular que son completamente independientes de la cafeína. Y algunos de esos compuestos hacen exactamente lo opuesto a lo que la cafeína hace sobre la presión. Los más importantes de estos compuestos son los ácidos clorogénicos. Son polifenoles, el mismo tipo de compuestos antioxidantes que encontramos en el aceite de oliva, en los frutos rojos y en el té verde. Y en el café están presentes en cantidades extraordinariamente elevadas. Una sola taza de café contiene más polifenoles que la mayoría de frutas y verduras que una persona promedio consume en un día. Los ácidos clorogénicos tienen un efecto documentado sobre la función del endotelio vascular. El endotelio es la capa de células que recubre el interior de todos los vasos sanguíneos. No es solo una barrera pasiva. Es un tejido metabólicamente activo que produce sustancias que regulan la tensión de los vasos, la inflamación vascular y la coagulación de la sangre. La salud del endotelio es, en muchos sentidos, la salud de las arterias. Los ácidos clorogénicos del café estimulan la producción de óxido nítrico en el endotelio. El óxido nítrico es una molécula que produce vasodilatación, es decir, que relaja y ensancha los vasos sanguíneos. Es, paradójicamente, exactamente lo opuesto al efecto transitorio de la cafeína. Y en el balance neto de los efectos del café sobre los vasos, esta producción de óxido nítrico mediada por los polifenoles es uno de los mecanismos que los investigadores creen que contribuye a los efectos vasculares beneficiosos observados en estudios de consumo habitual a largo plazo. Y ahora viene el dato que más impacto tiene cuando las personas lo escuchan, el que tiene que ver específicamente con la rigidez arterial en personas mayores de 60 años. Un estudio publicado en el Journal of Hypertension midió lo que los cardiólogos llaman velocidad de onda de pulso,
que es la medida más directa y precisa de la rigidez arterial. Cuanto más rígidas son las arterias, más rápido viaja la onda de presión generada por cada latido cardíaco a través de ellas. Y cuanto más rápido viaja esa onda, mayor es el daño que produce en órganos como el cerebro y los riñones a largo plazo. El estudio encontró que los consumidores habituales de café tenían valores de velocidad de onda de pulso significativamente menores que los no consumidores de la misma edad. En términos prácticos, sus arterias se comportaban de manera más joven y más elástica que las de personas de su mismo grupo de edad que no consumían café. Otro estudio, este publicado en la revista Nutrients y realizado específicamente en adultos mayores de 60 años, encontró una asociación entre el consumo moderado de café, sin azúcar, y menores niveles de marcadores de inflamación vascular, incluyendo la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es uno de los predictores más sólidos de riesgo cardiovascular en personas mayores. La combinación de menor rigidez arterial y menor inflamación vascular en consumidores habituales de café sin azúcar es un hallazgo que la cardiología preventiva ha comenzado a tomar con mucha más seriedad en los últimos años. No como una recomendación universal de consumir más café, sino como una revisión necesaria de la narrativa simplificada que durante décadas recomendó a todo hipertenso mayor de 50 años que eliminara el café de su vida. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque es uno de los puntos más importantes de todo lo que vamos a ver hoy. El café sin azúcar tiene un efecto sobre la salud hepática que es directamente relevante para la salud cardiovascular en personas mayores, y que conecta dos sistemas que la mayoría de personas no asocia de manera intuitiva. El hígado tiene un papel central en el metabolismo del colesterol. Es el órgano que produce la mayoría del colesterol que circula en la sangre, que procesa las partículas de LDL, el colesterol conocido como malo, y que regula los niveles de triglicéridos. Un hígado que no funciona de manera óptima, por acumulación de grasa o por inflamación crónica, tiende a producir un perfil lipídico más desfavorable. Más colesterol LDL, más triglicéridos, menos HDL protector. Múltiples estudios, incluyendo análisis de grandes cohortes de decenas de miles de personas seguidas durante décadas, han encontrado que el consumo habitual de café sin azúcar se asocia con una reducción significativa del riesgo de hígado graso no alcohólico y de progresión hacia fibrosis hepática. Los investigadores atribuyen este efecto principalmente a los ácidos clorogénicos y a un compuesto específico llamado cagüeol, que está presente en el café y que tiene propiedades antiinflamatorias y antifibróticas documentadas en el tejido hepático. Un hígado más saludable produce un perfil lipídico más favorable. Un perfil lipídico más favorable significa menos acumulación de placas en las arterias, y menos placas en las arterias significa menor riesgo de infarto y de ACV. La cadena de conexiones es directa, documentada y completamente subestimada en la conversación habitual sobre el café y la salud. Ahora llegamos a algo que la mayoría de personas que bebe café todos los días desconoce completamente, y que convierte al café filtrado en una opción específicamente mejor que el café, sin filtrar para personas con colesterol elevado o con riesgo cardiovascular. El café contiene dos compuestos llamados cafestol y cagüeol, que son diterpenos presentes en los aceites naturales del grano de café. Estos compuestos tienen la capacidad de elevar el colesterol, LDL, en sangre, al interferir con los receptores hepáticos, que normalmente capturan y eliminan el LDL de la circulación. El punto crítico es que el papel del filtro de papel en el proceso de preparación del café es retener casi completamente el cafestol y el cagüeol. El café filtrado con papel, ya sea en cafetera de goteo,
en prensa francesa con filtro de papel o en preparación manual, elimina entre 80 y 95% de estos compuestos. El café expreso retiene una cantidad moderada, y el café preparado en cafetera italiana de moka, así como el café hervido directamente sin filtro, retiene cantidades significativamente mayores. Esto significa que, para personas mayores de 60 años, con colesterol LDL elevado o en tratamiento con estatinas, el método de preparación del café no es un detalle menor. Es una variable que puede tener un impacto real sobre sus niveles de colesterol, y es una conversación que prácticamente nunca ocurre en el consultorio médico. Si tomas café regularmente y tienes el colesterol en el límite alto, pregunta a tu médico sobre si el cambio al café filtrado con papel podría ser beneficioso en tu caso particular. Es una intervención simple, sin costo adicional y con un fundamento científico sólido. Y llegamos al error que cambia todo, el que comete la mayoría de personas que decide tomar café sin azúcar pensando que está haciendo todo bien. El azúcar que eliminas de tu café es solo una parte de la ecuación. El problema real para muchas personas no es el azúcar que añaden a la taza, es lo que acompaña al café, la leche condensada, la nata. Los creadores de café industriales, esos polvos y líquidos que se añaden para dar cremosidad y que contienen, en su mayoría, aceites vegetales parcialmente hidrogenados, jarabe de glucosa fructosa y aditivos que tienen un impacto metabólico que anula completamente los beneficios vasculares del café. Las leches vegetales comerciales endulzadas, los cafés de máquina con mezclas preconfiguradas de azúcar y creadores, y los cafés en cápsulas con leche incorporada del supermercado, son, en muchos casos, todo menos café sin azúcar. Son bebidas con café que contienen ingredientes que generan exactamente el tipo de inflamación vascular y carga metabólica que los polifenoles del café genuino trabajarían para reducir. El café sin azúcar real es café solo, o café con una cantidad moderada de leche entera sin aditivos, o con una bebida vegetal sin azúcar añadida. Todo lo demás merece que leas la etiqueta antes de asumir que estás tomando café sin azúcar. Y hay otra variable que la mayoría de personas ignora completamente. La cantidad importa. Los estudios que muestran beneficios vasculares y hepáticos del café en personas mayores se basan generalmente en un consumo de entre 2 y 4 tazas diarias de tamaño estándar, no en tazas gigantes de 250 o 300 mililitros que muchas personas consumen hoy. Una taza estándar de café tiene entre 80 y 120 mililitros. Cuando bebes una taza grande de 300 mililitros, estás consumiendo el equivalente a 2 o 3 tazas estándar en una sola sentada, lo que puede superar el umbral en el que los efectos beneficiosos de los polifenoles quedan eclipsados por los efectos estimulantes de la cafeína sobre el sistema nervioso y cardiovascular. Moderación y forma de preparación. Esas dos variables son las que determinan si tu café está trabajando a favor de tus arterias o simplemente pasando a través de tu sistema sin aportar el beneficio que podría aportar. Antes de cerrar, necesito hablar de un grupo específico de personas para las que la conversación sobre el café requiere una capa adicional de cuidado. Si tomas medicamentos para la presión arterial, especialmente ciertos betabloqueantes, debes saber que la cafeína puede interactuar de manera variable con su efecto. En algunas personas, el consumo de café en la misma hora en que se toma la medicación puede reducir ligeramente la eficacia del fármaco en ese periodo específico. Esto no significa que no puedas tomar café. Significa que el momento del día en que lo consumes en relación con tu medicación puede ser relevante, y es algo que vale la pena mencionar a tu médico. Si tienes fibrilación auricular o cualquier otro tipo de arritmia cardíaca, el efecto estimulante de la cafeína merece una conversación específica con tu cardiólogo. La evidencia sobre el café y la fibrilación auricular es más matizada y menos uniforme
que la evidencia sobre el café y la hipertensión o las arterias, y la respuesta individual varía considerablemente. Y si tienes osteoporosis, el café en cantidades elevadas puede aumentar ligeramente la excreción de calcio por la orina. En cantidades moderadas, esto raramente es un problema clínico significativo, pero es un factor adicional a considerar junto con tu médico en el contexto de tu situación global de salud. Nada de lo que hemos hablado hoy es una recomendación universal. Es información que debe ser filtrada, con permiso del juego de palabras, a través de tu historia clínica personal, tus medicamentos actuales y la orientación de tu médico. Vamos a cerrar con lo más importante. La narrativa que durante décadas dijo que el café era malo para el corazón y las arterias después de los 60, estaba basada en una visión incompleta de la bioquímica del café. Una visión que veía solo la cafeína y su efecto transitorio sobre la presión, sin considerar los más de 1000 compuestos bioactivos que esa misma taza contiene. La investigación cardiológica moderna nos dice algo más complejo y más matizado. El café sin azúcar, preparado con filtro de papel, consumido en cantidades moderadas, de 2 a 3 tazas estándar diarias, tiene efectos documentados sobre la función endotelial, la reducción de la rigidez arterial, la salud hepática y su impacto sobre el perfil lipídico y la inflamación vascular crónica. Efectos que son especialmente relevantes para personas mayores de 60 años, cuyas arterias están en un proceso natural de envejecimiento, que podemos influenciar con las decisiones cotidianas adecuadas. El error más importante que debes evitar es asumir que café es café, independientemente de cómo se prepara, qué se le añade y en qué cantidad se consume. Esos detalles son los que marcan la diferencia entre una taza que apoya la salud de tus arterias y una que simplemente añade carga metabólica a tu organismo. Y el hábito más inteligente que puedes desarrollar es llevar esta conversación a tu próxima consulta médica. Cuéntale a tu médico cuánto café tomas, cómo lo preparas, qué le añades y en qué momento del día lo consumes. Esa información, que parece menor, puede ser relevante para ajustar el contexto de tu tratamiento de manera más personalizada. Antes de irme, quiero preguntarte algo. ¿Tú tomas café? ¿Te han dicho que lo reduzcas o lo elimines por tu presión o por tu corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué tipo de información han recibido las personas que nos ven sobre el café y la salud, porque esas respuestas me ayudan a crear contenido que responda a las preguntas reales que tienen las personas reales. Si este video te dio información nueva o te hizo ver el café de una manera diferente, dale me gusta para que pueda seguir llegando a más personas mayores de 60 años que merecen acceder a lo que realmente dice la ciencia y no solo a las generalizaciones simplificadas. Y comparte este video con alguien de tu entorno al que le hayan dicho que deje el café por su corazón. Puede que lo que acabas de aprender sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar para tener una conversación más completa con su médico.